Bienvenidos todos a la casa de Dios. Welcome all to the house of the Lord. Pueden sentarse. Y yo quiero que usted entre en ese fluir del Espíritu rápidamente. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama revelación, Today we are going to speak about something that is called revelation, unción anointment, y bendición. and blessing. Vamos a tratar de que hoy el Señor nos muestre Let's try for the Lord to show us a través de la palabra through the word cómo nosotros podemos encontrar esa revelación, la unción y la how bendición. we can find the revelation, anointment, and blessing. Y quiero que vamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 14. I would like for us to go to Genesis chapter 14. El libro de Génesis capítulo 14, allá al principio de la escritura. Genesis chapter 14 at the beginning of the scripture. Y vamos a encontrar algo acerca We will find something about de una revelación poderosa a powerful revelation acerca de la cena. about the supper. Y dice la escritura en Génesis 14, 18, Scripture says, Genesis 14:18, que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. and then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Melquisedec significa justicia y paz. Melchizedek means justice and peace. Y dice ahí que él sacó pan y vino. He says that he brought out bread and wine. De alguna manera algo en algún lugar lo traía Melquisedec. He got it from somewhere. Y dice que ese pan y el vino, And he says that that bread and wine, él lo entregó a alguien que estaba enfrente de él. he gave it to someone that was in front of him. El pan y el vino simboliza el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, Bread and wine means the body and the blood of Jesus. que fue necesario que se vertiera para la salvación de todos nosotros. That it was necessary to pour out for our salvation. Pero luego dice el versículo siguiente, And then the next verse says, y él, entonces, a ver, vamos al 19, y él le bendijo y dijo, and then, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, and then he said, blessed be Abraham of God Most High, poseedor de los cielos y la tierra. possessor of the heavens and earth. Lo que usted ve allí What you see there es a un rey is a king que era un rey y sacerdote, that was a king and a priest, bendiciendo a Abraham blessing Abraham cuando Abraham se le presentó a ese rey. when Abraham was in front of him. Inmediatamente que Abraham ve al rey Melquisedec, And immediately Abraham saw the él king. reconoce en ese sacerdote algo especial. He recognized something special on that priest. Si usted va a la escritura, usted no ve ahí una cantidad de preguntas y respuestas, sino que simplemente él entendió quién estaba ahí al frente. In front of, if you go to the scripture, you won't see answers and questions. You will just see that he immediately recognized Y the dice la person that was in front of him. Dice la escritura que le entregó a Abraham los diezmos And he says that Abraham gave him a tenth de todo. of everything. Hizo una ofrenda. He gave him an offer. Eso es el versículo 20. That's verse 20. Ahora, cuando Abraham, perdón, porque ahí es cuando se llama todavía Abraham, And then when Abraham, because he was Abraham at that time, cuando Abraham hace ese acto, when Abraham does that, la escritura nos muestra a través de lo que sigue en el libro de Génesis, the scripture says what happened according to Genesis. que ahí este hombre recibe gran bendición. That man received blessings. Diga conmigo bendición. Say with me blessings. Y en el libro de Génesis capítulo 15 y versículo 1, In Genesis chapter 15, verse 1, nosotros leemos que después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, and we see that after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, diciéndole, no temas, saying, fear not, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Abraham, I am your shield, your reward. Lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham What the Lord was telling Abraham, es no te enfoques en la promesa, do not focus on the promise. sino que mira al Dios de la promesa. Look at the Amén. Lord of the promise. Al Señor siempre se debe mirar como la recompensa, You always have to look at the Lord as the reward, porque sin duda
vendrá la promesa. without doubt, the promise will come. Amén. No miremos primero Do not look first. la promesa, sino que miremos The promise. primero al Dios de la promesa. First, look at the Lord of the promise. Lo que estamos viendo al principio de la escritura What we see at the beginning of the scripture es la primera vez is the first time que hay una cena. that we see a supper. Es la primera vez que hay pan y vino. This is the first time that we see wine Y and fue bread. servido por un sacerdote. And it was served by a priest. Y un momento en el cual hay una ofrenda And at that moment, there was an offer. y después de esa ofrenda hay una bendición. After that, there was a blessing. Porque cuando termina todo esto, si usted va y sigue leyendo en Génesis 15, After that, if you continue reading, el Señor le llama a Abraham y lo saca de la tienda. the Lord called Abraham and asked him to go out. Y le dice, mira ahora el cielo y si puedes contar, cuenta las estrellas. He said, look at the sky and see the heavens and see if you can count all the stars. Porque así será tu generación. Because that's the same way that your generation will be. Ahí le estaba hablando acerca de una promesa que le había dado que él tendría un hijo. He was talking about a promise that he gave him about Abraham having a son. Esto es en el Antiguo Testamento. That is the Old Testament. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Let's move to the New Testament. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas 22, The New Testament, Luke usted tome 22. nota, no se me pierda porque lo que estamos viendo es una revelación del Señor para su iglesia. This is a revelation of the Lord to the church. En el libro de Lucas capítulo 22, Luke 22, el Señor es el que habla aquí. the Lord is talking over here. De Él es el que se habla cuando dice, y cuando fue la hora se sentó a la mesa con los apóstoles. He's the one talking when he said, when the hour came, Jesus sat at the table with the apostle. Y me gusta cuando Él les dice, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. And he says, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. For I tell you, I will not eat again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Y el versículo 17 Verse 17, nos dice que tomando el vaso after taking the cup, y habiendo dado gracias, he gave thanks. dijo, tomad said, esto Take this y partidlo entre vosotros. and divide it among you. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid For I tell you, I will not drink from the fruit of the vine hasta que el reino de Dios venga. until the kingdom of God comes. Y luego en el versículo 19 nos dice la escritura And then verse 19 says, que Jesús tomando el pan, and he took the bread, habiendo dado gracias, lo partió. gave thanks, and broke it. ¿Y qué más hizo? Y les dio. And gave it to them. Oiga, les dio. He gave it to them. ¿Qué hizo Melquisedec? Sacó pan y le dio. What did Melchizedek do? He took bread and gave them. Pero aquí les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. He said, this is my body given for you. Do this in remembrance. Y asimismo también el vaso después que hubo cenado, And then the cup after he diciendo ate, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre he said, this cup is the new covenant in my Yep. blood, que por vosotros se derrama. which is poured out for you. Aquí tenemos enfrente la última cena. We have in front the Last Supper. Hubo una primera There was the first one. y ahora esta es la última cena. Now we have the last one. Pero ya ahora está servida no por un sacerdote, But it's already served, but not for a priest. sino que está servida por el sumo sacerdote. Nuestro Señor, nuestro sumo It's served sacerdote. by Dele ese the Lord. aplauso a Él. Déselo a Él. Y según dice Hebreos, Él es esa ofrenda perfecta entregada por nosotros In Hebrews said that he gave that offer, perfect offer for us, para que nosotros fuésemos libres so we will be free por medio de un pacto sempiterno. through a covenant, Un pacto que nunca va a terminar. a covenant that will never end. Cuando usted y yo participamos de la cena, When we participate on the supper, y yo quiero que como iglesia entendamos algo. as a church, we
I want you to understand something. La cena no es algo que tengamos que hacerlo solo en las iglesias. The supper is not only that we do only at church. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué usted también lo puede hacer en su casa. And you will see why you can do it Pero always at home too. le recomendamos que lo hagan en su casa And I recommend you to do it at home as well. porque no se trata de un rito. Because it's not a Se ritual. trata de un encuentro personal con el It's Señor. an encounter with the Lord. Y cuando nosotros participamos de la cena, And when we participate, in hay the supper, revelación, there is pueden sentarse. revelation, hay unción there's anointment, y hay bendición. and there's blessing. Oiga bien, cuando participamos de la cena, When we participate in the supper, hay una revelación. there is revelation. Algo se abre para nosotros. There's something that opened for us. Podemos sentir esa unción del Espíritu We can feel the anointment of the Holy Spirit. y tenemos bendición. And then we have blessings. Así que nuestros ojos espirituales, Our spiritual eyes, diga conmigo ojos espirituales. say with me, spiritual eyes. Todos aquí tienen ojos, All of you have eyes, pero además de los físicos tenemos ojos espirituales but just not the, que nos permiten ver más allá. but our spiritual eyes. Y Let us ellos see se abren beyond, en esos momentos and they open at that moment para abrir o para mostrarnos a to nosotros show us lo que Dios quiere hablarnos. what the Lord wants to tell us. Y hay una escritura que quiero un poquito como parafrasearle para ustedes, And there is a scripture that I would like to paraphrase for you. que está en Lucas 24, capítulo 13 al 35. Usted lo puede leer en casa, lléveselo de tarea. Luke 24. Pero la historia que hay aquí en Lucas 24 The story right here on Luke 24 es muy interesante. is very interesting. Ya Jesús había muerto, Jesus already has died, pero también ya había resucitado. but he has already came back Y to iban life. algunos de los discípulos, dice la escritura, And a few of the disciples, caminando con destino a un lugar que se llamaba Emaús. they were walking to a place called Emmaus, Y ellos iban caminando y conversando como quizás todos nosotros lo hacemos. and they were just walking and talking, just like Después us. de un momento tan difícil que se dieron cuenta que Jesús murió, After a difficult moment when they found out that Jesus has died, cuando ellos tenían la esperanza de que Él era el que iba a salvar al pueblo. after they had the hope that he was going to save Y the estaban people, conversando y de repente Jesús se les aparece al lado. they were just talking, and suddenly Jesus appeared, Y siguen caminando, and they kept walking, pero en ningún momento ellos se percatan de quién es el que está al lado. but they didn't know who was beside them. Y ellos no lo entienden porque tenían los ojos velados. They couldn't see it because their eyes was Iban this- con their ojos eyes was covered. naturales, no con ojos espirituales. They had natural eyes, not spiritual eyes. Y siguieron conversando y comentaron qué era lo que había pasado. They kept walking and talking about what happened, Y Jesús empezó con la conversación con ellos también. and Jesus started talking with them. Y de repente Jesús se refiere a ellos como que son insensatos, que son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. And then Jesus referred to him that they did not believe what the prophets had said. Y les hace referencia de que todo esto es desde Moisés y todo lo va y lo lleva al punto que les dice algo bien interesante. And he referred to Moses and then spoke to him about a point that was very Ellos interesting. pararon para el lugar donde llegaba. They stopped at the place where they Y dice la escritura que Jesús hizo como que quería seguir. and the scripture said that Jesus seemed like he was continuing Y walking. ellos le llamaron y le dijeron, quédese aquí porque ya está muy tarde. And they called him and saying, come back, it's too late. Quédate con nosotros. Stay with us. Y mire lo interesante, And the interesting part, que dice que aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, and he said that when he was sitting with them at the table, ahí estaba Jesús resucitado. Jesus was there, resurrected, Sentado con ellos en la mesa, sitting with them at the table, tomando el pan, taking the bread, bendijo y partió y les dio. blessing the bread, and he broke it and gave it to them. Entonces, diga conmigo entonces, And then fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, their eyes were open and they recognized him, mas él desapareció de su vista. and he vanished from their sight. Cuando usted tiene pan y vino When you have bread and wine al frente de sus ojos, in front of your eyes, en usted tiene que haber una revelación de Dios. there has to be a Amén. revelation of the Tiene que Lord, existir una revelación de Dios. a revelation of God.
Porque no en vano el Señor lo estableció. because he doesn't No en vano establish lo it for dejó para vain. nosotros. Not in vain he left it for us. Así que hoy nosotros queremos una revelación de parte del Señor. Today we want a revelation from the Lord. Diga conmigo revelación. Say with me revelation. Qué gozo debió haber sentido esta gente cuando pudo percibir que Jesús estaba vivo. What a joy they must have felt when they perceived that Jesus was alive. Esperaban que Él se quedara. They thought he will stay, Pero Él dijo que no volvería a tomar esa cena. but he said that he will not eat it again, Y se fue. and he left. Si usted le encontrara bien el significado a la escritura, If you find the meaning of the scripture, usted sacaría muchas cosas importantes de allí. you will get a lot of important things from there. Y realmente hoy en la escritura encontramos grandes verdades In the scripture, we find que nos Great muestran de truth. una manera real that show us in a real way el gran sumo sacerdote. the great priest. Y que cada vez que nos sentamos a la mesa con el Señor, And every time we sit at the table with the Lord, reafirmamos ese pacto maravilloso que se dio en la cruz we reaffirm the covenant cuando Él nos At the hizo cross. libres when he made us y free, coherederos de un trono. ¿Cuántos dicen amén? inheritor of A the ver, throne. dele ese aplauso al Señor. Si usted recibe la revelación, usted no se puede quedar quieto. If you receive revelation, you cannot just stay still. Porque si usted recibe la revelación al tener en sus manos pan y vino, If you receive revelation, having in your hand bread and a su wine, cuerpo vendrá sanidad. your body, you will have Usted será un nuevo conquistador. Porque cada vez reconoce que hay un rey con poder because you will recognize that there is a powerful king, y que usted es un rey con poder para conquistar and you are a powerful king to reach, y un sacerdote para manifestar la gloria de and a Dios. priest to manifest the glory of God. El rey The king tiene poder para conquistar, has power to reach, pero el sacerdote for the priest es el que manifiesta la gloria de Dios. is the one who manifests Se the lo voy glory a of God. repetir para que usted lo grabe. El rey es el que tiene el poder para conquistar The king is the one who has the power to reach, y el sacerdote es el que manifiesta la gloria de Dios. and the priest is the one who manifests the glory of God. Para todo aquel que cree debe haber un antes y un después For all the believers, there should be a before and after cada vez que participas del pan y del vino. every time you participate of the supper. Porque por alguna razón la escritura nos dice que lo hagamos en memoria de Él. For a reason, the scripture said to do it in memory of God. Y si entendemos la razón por qué Dios lo estableció, If you understand the reason why the Lord established it, deberíamos ubicarnos en el lugar correcto y no darle espacio al enemigo. we should be in the right place and not give any space to the Así enemy. que prepare los corazones, So prepare your heart, porque usted hoy va a estar en un momento especial con el Señor. because you will be in a special moment with the Mire, Lord. Abraham lo recibió Abraham received it cuando decidió atender a Melquisedec, when he decided to attend Melchizedek. que era el rey de Salem, en otras palabras, era el rey de Jerusalén. That was the king of Salem, another word. The Y era king of un Jerusalem. rey que significaba rey de justicia y de paz. And he was the king of justice and peace. Pero Abraham no atendió a otro rey que se le presentó en ese mismo entonces, But Abraham did not pay attention to another king that was there at the que same fue el time. rey de Sodoma, que significaba mucha maldad. That was the king of Sodoma, who was Pero an fue en evil. ese momento, oiga bien, But at that moment, cuando él recibe el pan y el vino, que él recibe la confirmación when he received the bread and wine, he received confirmation de que él era un sacerdote del Altísimo. that he was a priest of the High. Como rey, Abraham había sido muy exitoso. As a king, Abraham was successful. No podemos desconocer que Abraham era un peleador, era un luchador. He was also a fighter. Se había terminado de enfrentarse con 4 reinos. He confronted 4 kingdoms, Los había vencido. and he Y defeated dice la them. escritura que él se fue con un poco más de 300 personas. And he went with a little bit more than 300 people. Había poder en Abraham, There was power que in probablemente Abraham venía de parte de Dios. from God. Pero cuando él se enfrenta y se encuentra con Melquisedec, But when he saw Melchizedek, él recibe una revelación he received a revelation
Y ahí es cuando le dice, tú eres sacerdote del Altísimo. And that's when he said, you are the priest of the high. Eso es lo que tú recibes cuando hay una revelación ante tus ojos. That's what you receive when there is a revelation De que in your tú eyes, eres un rey de parte de Dios. that you are a Diga king conmigo, from God. yo soy un rey. Say with me, I'm a king. No todos lo creyeron. Diga, yo soy un rey. Eso es lo que tenemos que sentir todos los días, que somos real sacerdocio. That's what we have to feel every day. Entonces cuando ante Abraham se revelan en sus ojos lo que está viendo, And then when Abraham reveals in front of him what he was porque seeing, Melquisedec es un prototipo de Cristo. because Melchizedek is from Jesus. Es ahí cuando en él se desata una unción poderosa. And that's when he had the powerful anointment. Y él le confirma toda esa promesa que ya les dije que lo sacó afuera para que contara las estrellas. And then he confirmed all the promises. Remember when he took him out to count all the stars? Si usted va a la escritura, If you go to the scripture, usted ve que en primera de Pedro 2:9 you will see that la Biblia 1 nos Peter habla que 2:9, nosotros somos real sacerdocio. the Bible says that we are chosen people, royal En el priesthood. Antiguo Testamento usted encuentra en el libro de Moisés que Moisés habla de que el pueblo era una nación de reyes y sacerdotes. In the Old Testament, you can find that Moses was royal Ahora, priesthood. Dios nunca quiso que hubiera reyes y sacerdotes separados. God didn't want to see king and priest separated. Dios siempre quiso que fueran todo el tiempo reyes y sacerdotes. He wanted all the time to be kings and priests, Que nosotros fuéramos reyes y sacerdotes. that we become priests and El kings. problema sucedió con el pueblo The problem happened with the people. fue que ellos quisieron hacer como otras naciones y buscaron reyes. They wanted to create other nations and get a king. Y colocaron reyes y dejaron a un lado el sacerdocio. And they got kings and left out Y the fue ahí priests. cuando empezó todo el conflicto. And that's when the conflict started. Porque lo que Dios tenía estimado que sucediera no sucedió. What God wanted to happen did not happen. Pero en nosotros debería suceder conforme al plan de Dios. But in us has to happen according to the plan of God. Que en cada uno de los que estamos aquí, sea hombre o mujer, haya una manifestación There should be a manifestation among all of de us esa unción de ser rey y sacerdote. of that anointment of becoming Yo de kings usted and había priests. dado un aplauso grande. Si usted tiene un deseo de no ser igual, de ser un rey y un sacerdote, hay que alegrarse. Cuando vamos a lo último en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, When we go to the end of the Bible, lo último que se nos dice también es que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. the last thing we see is that we made, Porque ha We're sido made up. siempre la intención de Dios que nosotros seamos esos reyes y the sacerdotes. intention of God was for us to be kings and priests. Así que usted y yo tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros. So we have something that God has put on us. Y es una unción de rey And it's an anointment y of una unción king, de an sacerdote. anointment of priest, Una doble unción. a double anointment. Diga conmigo doble unción. Say with me, double anointment, Doble unción. double anointment. ¿Cuánto lo quieren? How many of you want Doble unción. double anointment? Mire eso cómo funciona. And this is how it works. Voy a pedirle a 3 personas que vengan. Ven aquí, Yamil. Come in here, Yamil. No, without that. No problem. Venga, hermano Max. Come in here. Y vamos a, ¿quién más? Alguien más, ayúdeme allí. Venga, usted, no, Nilsson, por favor. Aquí. Usted quédese allí. Ahí, aquí. Y Nilsson, venga, hacia acá. Aquí hay 3 varones, ¿verdad? Pero también vamos a, quédese allá. Gracias. Ahí. Vamos a llamar 3 mujeres. A ver, 3 mujeres rápidamente. Levanten su mano, 3 que quieran venir porque no recuerdo ahorita los nombres. Bueno, venga Ana. Venga, hermana Emma, ¿está por aquí? No, están con los niños. Rachel, venga Rachel para acá. Y venga Rosa. Ok. Quédese aquí, por favor, Anita. Usted venga hacia acá. Y quédese Rachel acá. Ok. Este que está aquí va a representar a Dios. ¿Sí? Un Dios con músculos y bien fuerte. Y ella también va a representar a Dios. ¿Sí? Ok. Aquí hay un sacerdote.
aquí hay un sacerdote y ahí hay un siervo y aquí hay un siervo. ¿Cómo funciona todo esto? Él, que es el sacerdote, toma la mano de Dios, toma de Dios y los da para sus siervos. Dios necesita de sacerdotes para transmitir su unción. Dios necesita de un sacerdote para transmitir la unción. Cuando usted está en casa, usted es ese sacerdote. When you are home, you are the priest. Cuando usted está en casa, usted es el que atiende a todos en casa como un sacerdote. Cuando está fuera de casa, usted es un rey que conquista. When you are out of the home, you are Pero a cuando king. está en casa, usted es un sacerdote But when you are at home, you are a que priest refleja la gloria de that Dios. reflect the glory Amén. of God. Gloria a Amen. Dios, gracias. Démosle un aplauso al Señor. Así que esa es la manera como Dios quiere actuar. This is the way that the Lord wants to Cuando act. se da esa manifestación, nuestros hogares son diferentes. When we see have that manifestation, our home are different. Pero esa unción de rey y sacerdote But there are no anointment of king and priest se manifiesta en nosotros o se libera de dos formas: manifesting us conexión connection y revelación. and revelation. Ahora, conexión, ¿qué quiere decir? Connection, what does that mean? Que la unción de rey y sacerdote se despierta cuando hay una conexión divina. When the anointment of the Lord will come, when there is a connection, divine connection. Cuando alguien viene y nos habla de Dios. When someone comes and talks about God. Cuando nos revela una promesa o una palabra. When reveals the promise of a word. Y ahí se desata en nosotros esa conexión divina. And that's when we see the divine connection. Y se desata esa unción de sacerdote. And we see the anointment of priest. Pero hay momentos en que no hay una conexión, But there are moments when we don't have a connection, sino que hay una revelación. that we have a revelation. Y viene una revelación a nosotros porque no estamos con nadie, no hay nadie que nos pueda conectar. And there is a revelation because there's nobody who can connect us. Entonces hay una conexión directamente de parte de Dios And there is a connection directly from God. y esa revelación hace que se empiece a actuar en ti una unción. And that revelation makes the anointment to start working Entonces in se you. va a desatar una doble unción, diga And that's conmigo, when we doble have a unción, double anointment que puede darse por una conexión divina that can happen from a divine connection, o puede darse por una revelación. or it can happen by a revelation. Solamente en la Biblia podemos ver a 3 personas que realmente cumplieron esta doble unción. In the Bible, we can see 3 people who really had the 3 anointment. El primero ya lo vimos en el libro de Génesis, capítulo saw it. 14. In Genesis, verses 14, Ahí hablamos de Abraham. that's when we spoke about Abraham. Abraham sale después de una gran batalla peleando con todos ellos Abraham came out of a battle, fighting with all of them. y en el camino que viene de la victoria And on the way coming from the victory, se le aparece alguien que no era muy interesante. somebody came that was not very interesting. Se le aparece el rey de Sodoma. The king of Sodom. Después de una victoria, After a victory, usted tiene que estar muy vigilante y muy cuidadoso. you have to be very careful. Porque después de una gran victoria siempre viene el enemigo a querer tomar ventaja de esa victoria. After a great victory, the enemy wants to come and take advantage of the of your victory. Pero Abraham But Abraham no le puso cuidado a él, did not pay attention to him. sino que él inmediatamente puso la mirada en Melquisedec. Immediately, he put his eyes on Melchizedek, Y ahí fue cuando él le dijo que él era un sacerdote del Dios Altísimo. and that's when he said that he was a priest of the King of High. Y qué bueno que Abraham no escogió la opción del rey de Sodoma, It's good that Abraham did not take the option of the King of Sodom, porque en el rey de Salem, que era Melquisedec, él encontró lo que él necesitaba. because in the Amén. King of Salem, Ahí Melchizedek, he estaba found su what he was bendición. looking for. That's where he found his blessing. A veces nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el único We have to have our sight on the, para que el One. enemigo no nos desvíe del propósito de Dios. so the enemy will not take us from the purpose of God. Cuando Abraham recibe esa palabra que le dice, bendito sea Abraham, Abraham del Dios Altísimo, When Abraham received the word saying, "Blessed be Abraham by God Most eso le High," marcó a Abraham. Porque ahí fue cuando le dijo,
no todo lo que tú has logrado por tus propias fuerzas, That's when he said that everything that you didn't make it because of your own strength. sino que lo has conquistado porque vienes de parte del Dios You reach Todopoderoso. it because you're coming from the God Most High. Quizás esa palabra te está hablando, Maybe this porque word lo speaking que to tú you. has conquistado hoy What you have reached today, no eres porque eres tan hermoso y tan valiente y It's tan not- educado. it's not because you're beautiful or strong or, Es or porque educated. hay un Dios todopoderoso que te lo ha permitido. It's because there is a God who has given it to you. Y cuando él recibe esa palabra que le dice que eres hijo del Dios Altísimo, And when he received the word saying that he is son of the God Most le hizo High, recordar que él tenía un llamado muy especial. he remembered that he had a calling, special calling. Y un rey sacerdote solo escucha a quién? A king of priests only listened to A reyes y sacerdotes. kings and priests. Y entonces cuando Abraham recibe esa palabra, And then when Abraham received the word, Abraham responde con algo bien interesante. he answered with something interesting. Y es que fue obediente y sumiso. He was obedient. And Diga humble. conmigo, obediente y sumiso. Porque cuando Abraham le entrega a Melquisedec, When Abraham gave Melchizedek los diezmos, le está diciendo, todo lo que yo tengo ahora The es tenth- consagrado con mi the diezmo. tenth of everything, Y el Señor estaría protegiendo a Abraham en todo lo que había conquistado. the Lord was taking care of Abraham and everything that he had. Ahí fue cuando él entró en esa unción verdadera de rey y sacerdote para la gloria de Dios. That's when he received the anointment, the true anointment of king and priest. Eso fue una conexión divina. Amén. That was a divine connection. Una conexión divina para Abraham. It was a divine connection for Abraham. Y eso es lo que nos demuestra que una conexión divina puede cambiar completamente nuestras vidas. And that's how a divine connection can change completely our life. Así que hoy el Señor nos está hablando y yo vengo a decirte hoy en este día The Lord is today talking to us. que Dios está aquí con nosotros And I'm telling you, the Lord is here with us today. y Dios va a colocar hombres que como reyes y sacerdotes te van a dar palabra de bendición And he will have men on you, like y vas priests a and kings, alcanzar giving you word. y vas a lograr lo que tú has buscado siempre. And you will reach what you're looking for. Porque no será con tus fuerzas, sino con las del Dios Todopoderoso. It will not be with your own strength, but with the Lord, the powerful Lord. Y Dios te trajo aquí a este lugar hoy, probablemente hacía días no venías. And the Lord brought you today here. O es la primera vez que vienes. Maybe it's the first time, O es la primera vez que escuchas esto por internet. or it's maybe the first time you listen to this. Pero si estás aquí escuchando es porque hoy tiene algo el Señor especial para ti. But if you are listening, it's because the Lord has something special to you. Él quiere que tú seas prosperado He wants you to prosper. y que todo lo que alcances And everything you reach, entiendas que viene de Él understand that it's coming from the y Lord. que de esa manera tú te puedas presentar delante de Él y celebrar junto con Él. The same way you can come in front of Him, before Him, and celebrate with Him. Cuando Melquisedec le da el pan y el vino a Abraham, When Melchizedek gave the bread and wine to Abraham, eso es lo que hizo reaccionar a Abraham. that was what made Abraham react. Abraham no dio los diezmos simplemente porque él recibió pan y vino. Abraham did not give his tenth just because he received bread and wine. No, Abraham dio los diezmos Abraham gave a tenth porque él estaba mirando una bendición. because he was looking at his Él ya blessing. sabía lo que venía después. He knew what was coming. El pan After. representa la comida diaria, la palabra de vida. The bread means the word, the daily word, Y el vino representa el Espíritu de Dios. and the wine represents the Holy Que Spirit es of esa God. revelación que tú necesitas. Is the revelation that you need. La bendición es algo que se desata todos los días en nuestras vidas. The blessing is something that we can see every day in our life. Y la bendición te la da Dios a través de alguien. And blessing, God give you the blessing through someone. Dios usa a una persona God can use a person para que tú seas bendecido. for you to be blessed. Todos necesitamos en este mundo una palabra para que nos desate y nos libere. Amén. We all need a word. Todos los días necesitamos Every day. alguien que venga con una palabra para que nosotros nos reafirmemos. We need someone to come to us with a word for us to reaffirm. Y por eso el Señor te trae a una iglesia. And this is why the Lord brings Para you que to tú church. recibas revelación. So you can receive revelation. Para que recibas una palabra. So you can receive a word. Para que tomes pan y vino. So you can have bread and Y wine. para que al final recibas una bendición que te desata. And at the end you have a blessing.
Mientras el mundo te maldice y te dice que no sirves para nada. When the world curses you and say that you're no Te good. dice que no sirves, que no eres capaz de salir adelante. It says that you're not able to do anything. Dios te libera mediante el sacrificio de Jesús en la cruz The word give you freedom y te based on envía the en bendición sacrifice a of Jesus prosperar. and send you with blessing to prosper. No te pierdas cada vez que vienes a la iglesia la última parte. Don't lose the last part every time you come here to No church. salgas antes de terminar Don't leave church before the end porque te puedes perder la mejor parte. because you will lose Porque the best quizás part. Dios está usando a un rey o a un sacerdote aquí Because the Lord is using a king or a priest para here enviarte en bendición to send you the blessing, y tu vida será diferente. and your life will be different. Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, Because when you come to the house of the tú Lord, recibes unción, you receive anointment, revelación revelation, y recibes bendición. and you Amén. receive blessings. Y entonces tus ojos espirituales empiezan a abrirse y empiezas a sentir gozo y alegría, And then your spiritual eyes open and you start receiving porque en tu corazón hay paz. happiness because you have peace in your heart. La vida de Abraham cambió por esa conexión divina. The life of Abraham changed because of that divine connection. Y luego vemos a David. And then we see David, David, el gran rey David. the great king David. En él no se manifestó por una conexión divina. In him there was no manifestation according to a David tenía revelation, muchos divine revelation. enemigos. He had a lot of enemies. David peleaba con todo mundo, todos le seguían a él para acabarlo. He fought with everyone. Pero como rey, quizás él no era un buen sacerdote, no era el mejor ejemplo para ser sacerdote. But as a king, he was not the best example to be a priest. Pero como rey, él era un rey que conquistaba y conquistaba. But as a king, he was always reaching and reaching. En este caso vemos a David que él recibe la unción de ser un rey y sacerdote In this case, we see David receiving por, he was- por revelación. that he was a king and a priest Ahora diga through conmigo revelation. revelación. Say revelation. Vamos a leer un poquito el Salmo 110, creo que está allí, del versículo 1 y 4. Let's go to Psalm 110, Mire lo que verse 1 dice through ahí, 4. usted va a recibir lo que estaba hablando el rey David Let's see what King David was y saying. me va a decir de quién está hablando el rey David. And you tell me who the King David, El King rey David David was dice, talking about. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y luego el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Amén. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Amén. Aquí vemos que él está profetizando acerca de quién. We see that he's Está prophesying profetizando acerca de Cristo. Oiga, el about rey David Jesus. está profetizando acerca de Cristo. King David. Esa es King la David is revelación que le está prophesying, recibiendo. and that's the revelation that he's receiving. Pero tú no puedes profetizar una revelación si tú no la recibes primero. Oiga bien, tú no puedes profetizar una revelación You cannot prophesy a revelation si tú no la recibes if you don't primero. receive it first. Así que el que está hablando de la revelación The one that is talking of revelation es porque la está recibiendo. is because he's receiving it. Así que Jesús venía en el nombre de quién? And Jesus came in the name of who? En el orden de Melquisedec. In the order of Melchizedek. Y David comenzó a tener una experiencia especial como un rey y un sacerdote. And David had a very special experience with the king and the priest. Si alguien era un super rey If someone was a super king y luego fue un sacerdote, fue David. and then was a priest, was David. Porque él era capaz de conquistar y conquistar. Because he was able of reaching and reaching. Y luego se And podía then- quitar la túnica de rey Then he was able to take his tunic y of sin importarle adorar y adorar y adorar. and then Amén. worship, worship, and worship. David conquistaba y conquistaba y conquistaba. He reached and reached. Pero luego iba y se metía a la tienda. And then he went to the tent. Y en esa tienda adoraba y adoraba al Señor todo el And in tiempo. that tent he worship the Lord Es por all the eso time. que hoy el Señor, Dios quiere restaurar
And this is why the Lord wants No to el templo renew, de David, no el templo, el tabernáculo de Not- Moisés, sino not the que Dios temple of quiere David. restaurar He wants to renew el tabernáculo de David. Porque era simple. Eran because it 4 was very cortinas. easy. There were 4 curtains, Pero en ese lugar but in that place había presencia de Dios. there was presence of the Lord. En ese lugar había presencia de Dios In that place there was presence 24 of the Lord horas 7. 24 hours, Y eso es lo day, que every nosotros day. queremos. and that's what we want. Tener un tabernáculo de esa manera. That's what we want, to have a place like that. Cuando usted se meta allí y sienta la presencia de Dios When you go inside, you will feel the presence of the Lord y lo alabe y lo alabe. and praise Him and praise Him. Los años de soledad que tuvo David le enseñaron que el único lugar The loneliness of David showed him that the only place donde él podía encontrar paz that he could era find peace en la presencia del Dios was in Todopoderoso. the presence of the Lord. Se lo voy a repetir. El único lugar donde podía hallar paz The only place where David could find peace, era el lugar donde él iba a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. it was in front of the presence of the Lord. El rey Saúl no impresionaba a Dios. Saul did not impress God. El que hacía bajar la presencia de Dios era el joven que tocaba el arpa. The ones who brought the presence of the Lord was the Era one David who played cuando the harp. tocaba el arpa It was David when he played the harp. que hacía que bajara la presencia That de made the Dios. presence of the Lord appear. Así que a ti y a mí lo que más nos falta es aprender cada día cómo hacer que la presencia de Dios venga a nosotros. So we need to learn how to bring the presence Cada of the día Lord to tenemos us. que procurar ser esos conquistadores Every day we need to be para traer esa adoración those people genuina who al bring Señor. the prayers, genuine prayers to the Lord. Porque cuando venimos al Señor y servimos en su casa, Because when we serve the Lord in His house, usted está atrayendo esa presencia de Dios. we bring the presence of the Lord. Y usted ama la presencia de Dios. And you love the presence of the Lord. Amamos la presencia de Dios. We love the presence of the Se Lord. derrama con poder. He poured out with power. Y eso lo logramos cuando le dejamos de saber al mundo And that's when we tell the world que no hay nada más poderoso que estar en la there is presencia del nothing more Dios powerful Todopoderoso. to be in the presence of the Lord. Que prefieres estar todos los días, dice la escritura, todos los días en los atrios, ¿cómo dice? No, prefiero estar un día en el atrio, en los atrios de la casa de Dios, que 1000 fuera de ella. That you prefer to be one day in the presence of the Lord than 1,000 away from 1000 Him. fuera de ella significa 1,000 away from Him. cada vez que means- tú te vas con tus amigotes. That means every time you go out with your friends. Cada vez que te dejas cautivar por una invitación inadecuada. Every time you let any Cada vez que te another dejas person cultivate. cautivar por el espíritu inmundo de la pereza y prefieres quedarte dándole al TV. Every time you feel tired, you want to stay. Ahí es cuando la Watching escritura te TV. dice que estás en esos días que estás 1000 fuera de ellos. That's when the scripture says that those are the 1,000 days away from it. Pero la gente no entiende por qué tú estás aquí. But the people do not understand La why you're gente de here. afuera no entiende por qué tú, habiendo trabajado toda la semana y estando cansado como estás, People do not understand how come you're here. You're tired and you work tú the whole vienes week. un domingo, te levantas And you still, on Sunday, you y wake sales up de tu casa para venir a conquistar esa presencia del Señor. and you leave your house Porque to go to tú the dices presence of the Lord. claramente, en una semana no es suficiente, yo tengo que ir y volver a encontrarme con la exquisita presencia de mi Dios. Because the week is Y eso es lo not que hacemos enough. cuando You tú have to vienes a go. la casa de Dios a adorarle a Él. And that's what we do when we come to the Mire, house David of the daba- Lord to adore Him. David iba transportando el arca. Y cada David vez que kept- daban 6 pasos, dice la escritura, Every time He gave 6 steps, the ellos scripture says adoraban, él they, danzaba. they worship. Imagínese dance. cuánto se demoró moviendo el arca. Imagine how long it took him to move the ark. Pero él entendía cómo era la manera de poder agradar a Dios. But he understood the way, Y se quitó esa vestidura de rey and then he took his para King darle clothes. el lugar al rey que es rey de reyes y señor de to señores. give the place of the Lord, of the one who was the King of Kings and La mujer lo Lord of the criticó Lord. y le dijo que se había quedado desnudo. His wife said that he was naked, Pero ella no entendió que lo que él había hecho era haberse quitado esa vestidura de rey y haberle dicho al Señor, aquí estoy tal como soy para ti. but she didn't understand that he was just presenting himself the way he was Hay un to momento the en Lord. que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, There's a moment when we need to be careful porque nos tenemos que buscar y poner en la posición real, because we have to be in the de real no quedarnos position, aquí.
not just stay there. sino que ser un servidor para el Señor. We need to be a Dejar a un server lado for the todas Lord. nuestras cosas que parece que fuésemos ricos Leave all the things behind that make us y stay hacernos rich igual para glorificar a Dios. and become equal to glorify the Lord. Cuando usted viene aquí al altar, When you come to the altar, cuando se mueve de su lugar de confort, when you move from your comfort zone, usted le está diciendo a todo eso que lo hace pensar que usted es mucho más que otros, you're telling to all those things that make you think that que you no are lo van a more, detener para ir a la presencia that de will Dios. not stop you to go to the presence of the Y Lord, que usted prefiere estar ahí en ese lugar and that you prefer to be there in that place antes que quedarse simplemente con lo que ha conquistado. just before you just stay simply with what you just Porque have Dios lo que reached. quiere es que cada vez tú avances y progreses. Because the Lord wants you to move on. Para eso el Señor quiere hacernos reyes y sacerdotes. That's why the Lord wants to make us king and priest. Pero hay alguien maravilloso que también alcanzó esa doble unción. But there's someone wonderful who also reached the double Y anointment. ese tercer hombre que alcanzó esa doble unción se llama ¿cómo? And the third man that reached the double anointment Se was llama Jesús. Jesus. Amén. Amén. Él conquistó al mundo, pero no lo conquistó con jabalina ni lo conquistó con otras fuerzas más que con el poder He reached the world with the power que había en él. that was inside him. Y dice la escritura que él entró a la casa del hombre fuerte. And the scripture said that he went inside of the Lord of the house strong, Dice que lo sometió, and he submitted, que lo venció, que lo ató Defeated, y lo despojó de tied, todo. and took everything from him. Jesús en el desierto venció al enemigo. Jesus in the desert defeated the enemy. Ahí lo venció. Right there he defeated him. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, When the Holy Spirit came pasó upon 40 him, días en el desierto y ahí destruyó al diablo. he was 40 days in the desert, and there he El diablo no defeated pudo the hacer devil. más nada con Jesús. The enemy was not able to do anything Ya else with estaba Jesus. vencido. He was already defeated. De ahí en adelante la lucha que Jesús tenía era cada vez con los religiosos y los fariseos. And from there, the fight was with the religious people and Porque ellos Pharisees, querían criticarle. because they wanted to criticize him. Y por eso le dijeron que cómo así este iba a echar demonios en el nombre de Belcebú. And then there they say, how can he take demons away in the name of Beelzebub? Y es ahí cuando usted encuentra en Marcos 3:27 que le dice, And that's where you find in Mark ninguno puede 23. entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes Nobody can go inside of a si strong man and antes take no lo out his. ata y entonces podrá saquear su casa. Before you have to tie him, and then you can Él es go el inside. Dios todopoderoso. That's the Lord Él es nuestro powerful. sumo sacerdote. That is the Él high priest. entró, liberó a cada uno de nosotros. He went in and gave us freedom. Lo amarró y nos liberó a todos. He tied him. La escritura dice que él después de haber resucitado, The scripture said that after bajó, he resurrected, he went down, descendió. he descended, Y ahí en el Seol fue por rincón, rincón, and en in cada Zion, rincón, he went para place by place liberarlo. to Porque Jesús no liberate. vino para liberar unos pocos, sino para He liberarnos didn't come a here to give todos. freedom to Así que some, denle but ese to give aplauso us al freedom to Señor, all. porque Él vino para liberarte a ti He también, came to give you freedom para too, liberarme a mí, para liberarnos a to give me todos. freedom and to give all of us freedom. Y cuando Él se levanta como un sumo sacerdote, And when he stands up like a high priest, Él se levanta como esa ofrenda perfecta. he stands up like a perfect offer. No encontraron mancha en esa ofrenda. There was no stain in that offer. El mismo que descendió del cielo, The same one who descended from the que heavens, conquistó esta tierra, who reached the earth, se presentó como sacerdote. presented as a priest. Él es nuestro sacerdote. He is our priest. No hay otro como Él. There's no one like him. Él es la ofrenda. He's the offering. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el cordero, He is the lamb pero también the es el priest. león. and the lion. Él es el que sale y conquista. He's the one who go out and reach. Y también es la ofrenda más grande que se haya dado en el mundo. And he's the biggest offering that has Y eso es given lo que te ha in the hecho a world. ti y a mí libres hoy. That's what made us Diga, yo soy free libre today. por el poder de su sangre. say that you are free Yo soy by the libre por el powerful blood. poder de su sangre. Say you are free for the power. Ahora because of nuestro the deber es powerful darle blood. gloria a Dios. So now we have to give glory to Cada God. vez que usted se acuerde de lo que es, Every time you remember what it is, dele gloria a Dios. give glory to God. Porque Jesús caminó en una unción poderosa de rey y sacerdote Because Jesus walked in an anointment of priests and kings para darnos la victoria. to give us the victory.
Nos ha dado esa victoria. He has given us the victory Y luego nos llenó de su Espíritu Santo and fulfilled us with His Holy Spirit para que nosotros vayamos con su poder a conquistar. so we can go and reach, Para que vayamos con ese poder y esa autoridad a conquistar. so we can go with power Y es ahí cuando tú y yo nos sentimos que somos hijos de un rey. and that's when we all feel that we are Así que podemos children recibir of the King. la unción de rey y sacerdote por una conexión divina. That's when we receive the anointment of king and priest by divine connection A través de una revelación en la adoración through revelation and worship, y una revelación cuando nosotros entregamos nuestras ofrendas al Señor. and a revelation when we give our offers to the Lord. Antes de que tú salgas a emprender nuevos proyectos, Before you go out for a new project, antes de que tú empieces en un nuevo negocio, before you start a new business, que tú pienses en ir a la universidad, before you go to college, antes que tú empieces a hacer algo nuevo, ven al altar y preséntate delante de tu sacerdote before you do something new, go to the altar and present it to y dale your a él priest tu ofrenda. and give him your offering. Ofrécete a él y ríndete a Offer él yourself. completamente. Dale el primer lugar a Dios, Give him the first place to the porque Lord, después de que estés revestido de su poder, because after you receive his vas a power, tener una unción you will receive an anointment que vas a poder caminar seguro para ir a la conquista. that you will walk. De esa Surely. manera vas a derribar al enemigo. In that way you will defeat the enemy. Cuando tú lo haces, When you do it, la unción se desata en ti. the anointment, Entonces in eres you. humilde para reconocer and then you become humble que to tus recognize triunfos se deben that your success a is los tiempos que pasas because of the time that you spend en el altar con el in the Señor. altar with the Lord. Yo no sé cuántos tiempos pasas tú I don't know how much time do you spend bajo la presencia de Dios en tu casa. in the presence of the Lord in your house. ¿Cuántos minutos cada día tú te encierras en ese cuartico How many minutes do you spend para hablar con Él? to speak with him, Para decirle los planes y proyectos. to tell him about your plans and your projects? O sales más bien y cuando el proyecto no sale te regresas a reclamarle a Dios. Or maybe you just go and when something doesn't come the way you want, you just come. Primero ve al altar, First go to the altar, preséntale el plan a Dios, present the plan to the Lord, lleva la ofrenda ahí como lo hizo el sacerdote bring ahora. the offering like the priest, Y ahí tú dices, Señor, aquí está mi proyecto. and then you tell the Lord, Y this de is ese my momento project. la unción vendrá a ti And at that time the anointment will come to you, y te vas a mover en una dimensión especial. and you will move in a special dimension. Cuando dice la escritura en Hebreos 6, Hebrews 6 says, dice que Jesús entró por nosotros, 6:20, entró por nosotros como un 6:20. precursor, that Jesus came for us as a persecutor, hecho como un sumo sacerdote para siempre, made us a priest forever, según el orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Cristo Jesus no viene de la descendencia o del linaje sacerdotal de Aarón. did not come from the lineage of Aaron. Él viene de otro completamente distinto. He came from a different one. En él ese viejo orden levítico terminó The old order finished in Jesus porque él es un sacerdote eterno. because he's Amén. the eternal priest. Y mire lo que dice Hebreos 7:26 para cerrar. Hebrew 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, diga conmigo, nos convenía. Santo, repita Saint. conmigo, santo, Saint, inocente, innocent, sin mancha, without stain, apartado de los pecadores away from the sins, y hecho más sublime que los cielos. and made sublime, more sublime than the heavens. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes He didn't have the need of the other priest de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados to offer sacrifice y because of their luego own por los del sins, pueblo. and then for the people, Porque esto lo hizo una vez because he made it para once siempre, forever, ofreciéndose a sí offering mismo. himself
Amén. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Because the law constitutes priests Pero to la noble, palabra del juramento but the sworn posterior a la ley after the law al Hijo the hecho Son. perfecto para siempre. is perfect forever. Así que hoy es el día en que nosotros tenemos que afianzarnos Today is the day when we have to en reaffirm ese llamado that calling y honrarlo a Él con nuestra adoración. and honor Him with our worship. Póngase de pie por un instante. Abraham Abraham nunca cuestionó, never questioned, y siendo Abraham, and being Abraham, no le preguntó a Melquisedec de dónde venía, para dónde iba y por qué y para qué. he did not ask Melchizedek where he was coming from or where he was going, for what and why. Él reconoció He just recognized su sacerdocio y his obedeció. high priest and obeyed. Y bajo esa obediencia, él fue un sacerdote del Dios Altísimo. And through that obedience, he became a high priest. David David recibió esa revelación divina received the divine revelation y nunca le preguntó a Dios por qué lo había enviado a él. and never asked God why he sent him. Desde muy joven lo recibió, Since he was young, he received him. golpeado por todo lo que tuvo que pasar, He went through a lot of difficult things, pero luego gracias a su dedicación fue prosperado. but thanks to his sacrifice, he was prospered. Cuando nosotros aprendemos a honrar When we learn how to honor a Dios God con todo lo que Él ha establecido, with everything that he has established, nuestra vida empieza a ser diferente. our life is different. Eso significa que tú tienes una conexión especial. That means that you have a special connection with Y God. esa conexión especial And that special es connection algo que te dice a ti is something that tells you que no te importa el pasado, that you don't care about the past. que no importa lo que sucedió antes, It doesn't matter what happened before. lo que te importa a ti más es otra cosa. What is important to you is something, Y is es que another hoy thing. vives un encuentro especial y divino con Él. Is that today you live a special encounter, divine encounter Un with the Lord. encuentro con Él An encounter with the que Lord te hace un rey sacerdote. that make you a high priest and Dios king. está aquí con nosotros. The Lord is here with us. Es algo que usted no lo va, simplemente se lo van a decir. It's not something that someone can just tell you. Es algo que usted tiene que sentirlo. It's something that you have to feel. Es algo que tiene que vivirlo. It's something that you have to live. Porque es algo que existe en su interior. Because it's something that exists inside of you. Eso es lo que hacía la diferencia en la gente que era sanada cuando Jesús pasaba cerca de ellos. That was the difference with the people that were Esa healed when gente Jesus nunca came cuestionó through. si él era el hijo del carpintero o no era. Those people never questioned if he was the son of the Lo carpenter or buscaban not. porque él era esa conexión They looked for him because he was the y era la connection bendición. and he was the blessing. Así que olvídate del por qué y para qué. Todo el tiempo te preguntan por qué vas a la iglesia, por qué haces esto, por qué y por qué, puros chismes. So forget about why and when and why you go to church. Simplemente And gossiping. deja a un lado Just leave it y behind caminas al altar de la bendición. and walk forward to the altar of the Si blessing. te cuestionan por qué sirves, If they ask por you qué why you serve, ofrendas en tu iglesia, why you offer in the church, dile simplemente yo no sé nada más sino que antes mi vida era diferente, just say that you don't know because your life was just pero different ahora yo before. siento paz y gozo But now I y feel puedo peace adorarle and now I y can puedo worship exaltarle and I can y exalt puedo him inclinarme delante de él. and I can Mi bow vida down cambió. in front of Hoy him. soy un testimonio de ese amor vivo My life y me changed and puedo I'm a testimony presentarle a él and I can present myself para to him honrarle, para glorificarle. to glorify him. Ahí tú puedes decirle There you can say, que ante su altar estás in front of the altar you y are, te rindes completamente a él. and then you bow in front of him. Si comienzas a vivir esos tres principios If you start living according to those principles, de tener una relación divina, having a divine relationship, de tener una revelación en la adoración having a revelation according based on y en la worship obediencia, and obey,
en tu vida va a darse una manifestación There will be a manifestation in your life, viva life y poderosa and powerful, de un Dios real from the real Lord, que no cambia, from the real Lord that doesn't que change, no cambia, that doesn't change. que sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de He's siempre, the same from yesterday, está today, aquí and forever, and He's para que here. usted le adore, So you para que adore usted le Him, exalte, that you para que exalt usted Him, participe con Él that you participate, for you to de participate ese with Him. manjar que Él me ofrece todo el tiempo. Ahora dígale al Señor Now en tell the sus Lord propias palabras, with your own word. en esa oración,